buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad cubana, la comunidad latina. Bueno, hoy es domingo, un día de estos de podcast. Hoy no va a ser posible, por cuestiones ajenas a nosotros, poderlo hacer en conjunto, nuevamente Pedro y yo y un invitado. Tenemos un invitado previsto, pero a última hora no se pudo concretar. Por tanto, esperemos que para el próximo domingo las cosas sean de mejor, se lleguen a plenitud la organización del podcast. Pero bueno, no quería dejar pasar entonces días sin, de cualquier modo, hacer un video que de algún modo, siguiendo esta idea de poder informar a la comunidad cubana en este caso, y tiene que ver básicamente con una de las ideas del capítulo anterior del podcast, en el que hablé sobre otras opciones y posibilidades que existen para los cubanos poder acceder a documentos de manera legal y sin ningún tipo de dificultades. Bien, para esto lo primero que quiero hacer es un llamado, quiero hacer un análisis de algún modo, sin mucho detalle, pero sí teniendo en cuenta un poco de cultura jurídica. Y tiene que ver con una cuestión muy básica. Si bien es cierto que las personas, cuando deciden emigrar hacia un país, muchas veces no lo hacen pensando, o muchas veces no lo hacen estudiando o teniendo en cuenta todas las condiciones reales del país al que emigran, sino que lo hacen muchas veces motivados o forzados de algún modo por la situación que tienen en sus países de origen. Pero siempre es bueno tener en cuenta hacer un poco de estudio sobre al país al que deciden emigrar, sobre todo las bases jurídicas fundamentales que tienen esos países para poder acceder a documentos, dígase a estatus legales permanentes dentro del país o temporales dentro del país, para poder entonces hacer una vida, digamos que lo más diáfana posible dentro de la sociedad al país al que emigran. Ahora bien, estas cuestiones yo sé que muchas veces, como dije, no dependen de uno, muchas veces, a veces son pocas las opciones y uno se va por esas pocas opciones, pero también tienen que tener en cuenta que tienen una gran responsabilidad en este sentido para poder, cuando van a decidir emigrar de manera definitiva a un país. Es por eso que es importante, sobre todo en estos tiempos, que la internet está abierta y ustedes pueden buscar toda la información habida y por haber para poder corroborar, en primera, lo que ustedes quieren, en segunda, lo que ustedes piensan, y en tercera, lo que le venden a ustedes las personas que se dedican a mover las personas de un lugar a otro. Teniendo en cuenta esto, hay elementos básicos que, desde mi criterio, desde mi opinión, los ciudadanos que van a emigrar deben tener en cuenta. Primero, y una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta, es las características del país al que van. Dígase políticas migratorias, dígase religión, dígase clima, dígase cultura, desde todos los sentidos, desde la propia cultura como idiosincrasia hasta la cultura jurídica del país que tienen, para tener en cuenta si tiene o no similitudes con el país del que venimos. Todo esto, de algún modo, tienen que darle a usted un background de hasta dónde y cuáles son las circunstancias que usted tiene que tener en cuenta para migrar. Ahora bien, en el caso de básicamente lo que les quiero decir, y es la pregunta que les quería hacer, o que quiero que ustedes tengan en cuenta: ¿es solamente Rusia la única opción legal en esta región? O sea, ¿es solamente Rusia la vía que tenemos o que tienen los cubanos para poder arriesgar o poder echar adelante una vida? La respuesta es no. O sea, hay varios países en esta área que permiten de manera legal acceder a la documentación. Y cuando digo de manera legal, me refiero a países que te dan la causa legal, o sea, que existe la causa legal por ley, por la cual usted puede aplicar a la residencia o la ciudadanía en el mejor de los casos. No es lo mismo que esté la causa legal por ley, o sea, que esté refrendada, en este caso por ley, la causa legal, a otra muy, muy diferente, es que a través de invento, de por aquí, de por allá, se llega a la causa legal. Esto no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes y es a lo que yo quiero que ustedes tengan la atención.
Ahora bien, otro de los puntos en esta área que sí hay varios países es que tienen que tener en cuenta la cultura y la religión de estos países. Estos países aquí del área, muchos de ellos tienen culturas y religiones muy distantes o a la cual no estamos adaptados los cubanos o los latinos, básicamente, a intercambiar con ellas, lo cual nos puede hacer mucho más difícil la convivencia en estos países, ya sea por la cultura, ya sea por el idioma, ya sea por la religión, incluso por el clima. Si bien es cierto de que Rusia es de todos los países del área la que mayor posibilidad da en una primera instancia, o sea, 90 días, para permanecer dentro del territorio ruso, también es cierto que las políticas migratorias de Rusia a lo interno después de esos 90 días son extremadamente complicados, sobre todo para los países que no tienen las causas legales para hacerlo. En este caso, dígase los latinos, en este caso, dígase los cubanos. Al igual que Cuba, hay otros países también que tienen políticas migratorias bien cerradas y bien fuertes. Y el punto negativo de esto es que solamente te dan 30 días como estancia legal dentro del país, y cambiar de turista para otro estatus legal es extremadamente complicado. Muchas personas me llaman o me escriben a diario hablándome de Bielorrusia, de Kazajstán, de Uzbekistán. Yo no estoy familiarizado con las legislaciones de cada uno de estos países. Sé que en cada una de ellas existen posibilidades de algún modo para que uno pueda acceder o pueda al menos aplicar. La cuestión está que muchas veces estas cuestiones pasan por lo mismo, buscando huecos o de algún modo requisitos de la ley para poder acceder a ellas. Y sobre todo el tiempo limitado. Ahí tienen también que tener en cuenta, bueno, ¿qué tiene este país que me permite entonces o no hacer mi vida aquí? ¿Es o no producente quedarme en este país para hacer la vida? Muchas preguntas que tienen que tener que hacer los cubanos para definir o no arriesgar. Recuerden cuando muchos cubanos decidieron una estampida en masa hacia Abjasia. Recuerdan esa fecha, no hace mucho atrás. Y sobre ese momento yo hice un video explicando el tema de Abjasia y cuáles son las características de Abjasia como país y lo que tenía a favor y lo que tenía en contra. Uno sin ser pitonizo, uno sin tener una bola mágica, se adelantó y después vinieron. Hoy todavía están los efectos sobre Abjasia, un país que no está reconocido por la inmensa mayoría de los países del mundo, incluso no está reconocido por Cuba como país, un país que no está reconocido ni siquiera por la ONU, un país que solamente tiene mercado laboral en el verano, un país donde, si bien es cierto que la legislación de ellos permite de algún modo legalizarte dentro del país, o sea, volvemos al mismo tema, un país que solo es reconocido por... en su momento expliqué el éxodo que pudiese haber desde Asia hasta Georgia y lo que eso significaría y que los cubanos se viesen envueltos en esa política de voy para acá, voy para allá, y tengan en cuenta, y les expliqué que hay que tener en cuenta que Abjasia es todavía un territorio en disputa, un territorio que todavía Georgia reconoce como propio. Por lo tanto, es un territorio que está a expensas en cualquier momento de un conflicto, y muchas veces los conflictos están dados por flujos migratorios y los cubanos se pudiesen ver envueltos en ese medio o ese detonante de conflicto. Le estoy hablando de todo esto porque es una cuestión digamos que de análisis, una cuestión de consejo, una cuestión de un poco de cultura jurídica, sin ir mucho más allá de todo lo que hablo. Incluso ven que no es en el ambiente de la oficina. Aproveché el momento y decidí hacer el video para subirlo. Ahora bien, en el video anterior del podcast que hice en el idilio con Ernesto, su director, comenté de una opción que es posible, que es real y que existe, o sea, está legislada por la normativa desde este país. Que si bien es cierto que no es una alternativa para todos, pero bueno, aquí hay muchos cubanos que se dicen que son, o que dejan de ser, o que dejan de tener, pudiese ser una opción para estas personas que llevan tantos años ilegal o sin recibir documentos acá, y pudiese ser una opción.
Y me refiero, o sea, me referí en su momento y quiero ahora volver a hablar sobre Armenia. Muchas personas que me conocen saben que yo tengo un vínculo personal con este país, por lo cual de algún modo puedo emitir un criterio más cercano a lo que pudiese desde la teoría hablar, porque tengo la perspectiva de la práctica, saber un poco más sobre este país. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con Armenia, después vamos a ver la opción jurídica, vamos a ver primero a la parte general. Lo primero que tenemos que ver con Armenia es que es un país que es mucho más parecido a Cuba o a América Latina que el resto de los países de los cuales hemos estado conversando. ¿Por qué? Por su cultura, o sea, la forma de ser del armenio es muy parecida excepto en determinadas cuestiones muy particulares, pero desde el punto de vista general, la cultura armenia o los armenios son muy parecidos a los latinos y sobre todo a los cubanos. En su forma de ser, en la forma de tener la familia como base, centro que rectorea la propia vida dentro de Armenia. La cultura culinaria es una de las cocinas más ricas de esta área, con muchos parecidos, con mucho parecido a la cultura latina, o sea, la carne como plato principal, de algún modo, de todas las carnes, incluso el cerdo, o sea, primero no es un país musulmán, es un país para los que quieran conocer un poco más de historia, es el primer país del mundo que tomó la religión cristiana, o sea, adoptó el cristianismo como religión a nivel de Estado. O sea, fue el primer país, ni tan siquiera Italia, ni tan siquiera España, fue Armenia el primer país y tiene templos hermosísimos, preciosos, súper antiguos, que muestran todo este decursar de la religión, del cristianismo, hasta la actualidad en Armenia. Segundo, otro evento que tiene a su favor Armenia es que es un país extremadamente tranquilo, salvo que los que también conocen un poco más saben que salió hace poco de un conflicto militar, que no llegó a las principales ciudades, o sea, se concentró en un solo lugar, que en este caso en la región de Nagorno-Karabaj, o sea, una pequeña región en disputa con Azerbaiyán, o sea, no es un conflicto que llegó a las principales ciudades ni de Armenia ni de Azerbaiyán, pero bueno, ese conflicto ya en teoría terminó. Los dos países están ahora en estados de acuerdo, están, digamos que, reparando o haciendo sus relaciones nuevamente. Por tanto, es un país muy tranquilo. Otro punto a su favor de Armenia, es un país que hoy mismo está llamado a ser, o muchos ya lo consideran, el Mónaco o el Dubái del Cáucaso. ¿Por qué? Porque es un país que se está abriendo de una gran manera a la inversión extranjera, con bajas tasas de por ciento para la inversión, con una infraestructura que se está creando cada día y se está todos los días agrandando para garantizar esa inversión, con los procesos sin tanta burocracia, o sea, fluyen muy rápido los procesos de creación de empresas, de solicitud de documentación interna, funcionan muy rápido, en realidad funcionan muy rápido. Un país que además está adaptando con mucha velocidad la cultura europea en su forma de ver y de hacer. También es un punto a considerar. Un país con una excelente vida nocturna, o sea, ni hablar. Yo, cuando he estado, se lo comento a las personas más allegadas a mí. Usted camina por Yerevan, por la capital de Armenia, y es como si estuviese caminando por el centro de La Habana Vieja. O sea, súper diáfana, la gente súper comunicativa. No, o sea, si bien es cierto que hablar armenio es una cuestión de principio, una cuestión de que por supuesto le ayudaría, pero no es elemental como aquí en Rusia, que si no hablas ruso no consigues trabajo. En Armenia funciona igual. En Armenia, si hablas inglés, caminas. O sea, puedes encontrar trabajo porque hay muchas empresas extranjeras que evidentemente se comunican en inglés. Obvio, saber el idioma del país es vital, pero no es como acá, que si no hablas ruso, puedes hablar de 70 idiomas, que si no dominas el ruso, no has hecho nada. Allí no es así. Incluso allí hasta los taxistas hablan en inglés. Y para mí el punto más determinante, o sea,
no, quizás no es más determinante, pero quizás es uno de los que para mí pudiese inclinar la balanza, es el clima. Salvo ahora que están en invierno y ya las temperaturas están por encima de los 15 grados. De hecho, nevó ahora en Yerevan, cuando creo que hacía más de 5 años que no nevaba. Pero el resto del tiempo, o sea, desde marzo hasta octubre, las temperaturas son por arriba de los 20 grados. Constantemente, con un sol, es un clima seco porque no hay salida al mar, solo tiene un gran lago, el lago, ahora olvidé el nombre del lago de Armenia, del lago Sevan. No tiene salida al mar, pero tiene un lago que es enorme, precioso, se pesca, que también es como si fuese una playa. Pero el clima en Armenia, créanme que es fenomenal. Es sol constante, calor. La vida con ese calor es súper estelar. Muy complicado. O sea, de algún modo que te invita a estar ahí. Otro punto es que, por ejemplo, que me di cuenta, y es que la policía, por ejemplo, ni te mira. O sea, tú puedes pasar por frente a la policía hablando en español, hablando en inglés y no te miran. Y esto responde a una cuestión básica, y es que Armenia, hoy por hoy, una de sus principales fuentes de ingresos es el turismo. No pasa como en Rusia. O sea, no es el turismo una fuente de ingreso para Rusia. Por tanto, que seas turista o no, a la policía le da igual. Ahí no. Ahí pasa como en Cuba. O sea, el turista tiene que cuidarlo porque es una de sus principales fuentes de ingreso. Por tanto, la policía no, si no cometes una infracción que a la vista sea considerada infracción, no hay ningún tipo de cuestión que te impida o que la policía te pare o te pregunte. Me pasó, pasé por frente a la policía hablando en español, no pasa, pero además ya habían españoles, habían latinoamericanos, habían otros países hablando inglés y la policía ni se inmuta, todo lo contrario, se comunica contigo, te ayuda, para nada. Y ya. O sea, esas son algunas cosas que he visto. Hay cosas negativas, no negativas, sino que no tienen que ver con nosotros. Como por ejemplo, en Armenia la familia todavía se mantiene en el patriarcado. O sea, la familia paterna, la figura paterna, la figura del hombre sigue predominando. Las relaciones con las armenias, si son de familias muy tradicionalistas, es complicada. Eso por suerte ya ha ido cambiando, sobre todo por ejemplo en la capital, en Yerevan. Pero aún así todavía hay fuerte tendencia del patriarcado y las tradiciones van dirigidas ahí. Incluso hasta para pedir la mano de una mujer es complicado, sobre todo ahí dentro de Armenia. Pero yo siempre le digo a las personas que los armenianos o los armenios son como los habaneros, sobre todo en la capital. Especuladores, tienen que andar con el último carro, o sea, además van a ver, también son de usar joyas, usar prendas, o ostentar todo lo que son, o sea, tienen mucho que ver desde esa parte, desde ese punto de vista, con la cultura latina y la cultura cubana, básicamente. Y ahora vamos al pollo, al arroz con pollo. ¿Cuáles son las opciones legales que yo comenté incluso en la serie anterior? Y varias personas ya me han escrito y me han preguntado. Vuelvo y repito, no es una opción para todos, porque evidentemente lleva una inversión. Pero es lo que siempre yo le digo a las personas que van a mi consulta. Tienes que valorar que lo que tú estás haciendo por legalizarte en un país, no puedes verlo como un gasto, sino tienes que verlo como una inversión. Por tanto, tienes que juzgar en función de eso lo que vas a hacer. Y aquí estamos hablando básicamente de dos opciones. Una opción que te permite aplicar a la residencia temporal por un periodo de 1 año renovable cada año. Y está la opción que te permite aplicar a la residencia permanente por 3 años, prorrogable cada 3 años. Y es básicamente utilizando la figura de inversión, en este caso la apertura de una empresa. Disculpen, la apertura de un IP, lo que en Cuba sería un cuenta provista, o de una empresa, una LLC, lo que sería aquí en Rusia una OO. Esas dos variantes te dan la opción de poder aplicar a la residencia temporal o permanente en su caso. En el caso, si usted abre un IP o se declara cuenta propista, usted puede tener derecho después de 2 o 3 meses de que ese IP esté trabajando, de que esa figura jurídica, económica esté trabajando, o sea, ya esté mostrando a los efectos legales que en realidad existe. Usted puede aplicar entonces la residencia temporal.
Y si usted abre una empresa, cualquier empresa que abra, también después de pasados 2 o 3 meses, usted puede aplicar a la residencia permanente por 3 años, prorrogable cada 3 años. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Además de poder recibir la residencia. Y es que, por ejemplo, en la primera parte del proceso, que es la apertura del IP o la apertura de la empresa, no hay que ir a Armenia a hacerlo. O sea, se puede hacer a través de... ya yo hice los contactos con un bufete de abogados de Armenia, digamos que de los más prestigiosos que tiene Yerevan, y ellos se encargan de hacer todo el procedimiento sin ningún tipo de problema. Y ya después se encargan también de, ya después que esté la empresa, les pueden tramitar una visa sin ningún tipo de problema, y entonces ya se va a Armenia, se abre una cuenta bancaria y todo el proceso, y después de los 3 meses es que ya se puede comenzar a aplicar a la residencia. ¿Dónde están otros los factores principales y de mayor interés en este caso? Y es que si usted recibe ese estatus de residente temporal o permanente, entonces también su familia, después de usted haberlo recibido, puede también aplicar directamente a esa residencia por usted, tanto a la temporal como a la permanente. En ambos casos, sin ningún tipo de problema, con total tranquilidad. De todos modos, siempre va a tener, en este caso de acercarse a mí, la asesoría jurídica, tanto allá como acá, para llevarle a cabo este proceso. Vuelvo y repito, no es un proceso para todo, no es un proceso que por supuesto lleva una inversión, pero teniendo en cuenta los privilegios que da y todo lo que hablé de cuáles son las características positivas que tiene Armenia para el cubano, creo que sería una opción ideal. Varias personas que me conocen, o sea, que hemos hablado del tema, han dicho, bueno, ¿qué tú crees de Bielorrusia? ¿Qué tú crees de Armenia? Bueno, a ver, si es cierto que Bielorrusia tiene opciones parecidas a la de Armenia, pero valoren. Clima de Bielorrusia, o sea, Bielorrusia al final es una extensión de Rusia, básicamente. En tanto el clima, en la forma de pensar, en la cultura jurídica, en la cultura política, es básicamente una extensión de Rusia. Y es un país que puede ser también arrastrado a un conflicto también. O sea, aquí hay que pensarlo todo. Yo no estoy viendo la idea de Bielorrusia, cada cual yo estoy viendo la idea de Armenia. Cada cual busca la opción que considere que debe hacer y la que incluso desde el punto de vista económico les dé más beneficio. Eso para cada cual una persona. Mi papel en estos videos es, desde mi criterio, que no tiene que ser el de ustedes, es darle herramientas para que tomen una mejor decisión. En este caso, cuando me preguntan sobre Bielorrusia y Armenia, digo, pongan en la balanza el clima de Bielorrusia, el clima de Armenia, la forma de ser de Bielorrusia, la forma de ser, que si bien es menos complicada que la de rusos, pero igual, y la forma de ser de los armenios. Aquí hay muchas personas que me pueden ver que han estado cerca de los armenios, o sea, que tienen amigos armenios y saben de lo que les estoy hablando, cómo son ellos, todas estas cuestiones. Es una cuestión de valorar. Este es mi criterio y yo creo que de algún modo, o sea, mi papel es dejarle ver estas cuestiones para que ustedes de algún modo puedan tener otra perspectiva, ver que no solamente es Moscú, que no solamente es Rusia la única opción que tienen, que hay otras opciones que se pueden explorar y que están legalmente legisladas por su normativa legal, o sea que no hay que inventar para llegar a los puntos que le acabo de explicar. Solamente es valorar y de algún modo estudiar la posibilidad y pensar hasta dónde puede o no puede hacer beneficiarlo. Puntos a favor, repito, para cerrar el video. Se puede hacer el proceso de manera, al menos la primera parte del proceso se hace de manera distanciada, no hay que estar en Armenia. Segundo punto, te permite aplicar la residencia temporal o permanente. Tercer punto de mucha gran importancia es que sus familiares pueden aplicar sin problema directamente a la residencia una vez que ustedes lo hayan recibido, sea la temporal o sea la permanente. Cuarto punto, ambas residencias se pueden extender, o sea, cuando se vaya a cumplir su término. Pero además, llegado el término de poder aplicar a la ciudadanía, ustedes pueden aplicar a la ciudadanía de Armenia, ya sea lo que evidentemente también tendrá que aplicar un examen de armenio, evidentemente tienen que aplicar un examen de historia de Armenia, que es preciosa la historia de Armenia, dicho sea de paso, es el país que está reconocido como el primer país de la historia moderna que sufrió un genocidio, en este caso por Turquía. Pero además,
y un examen de la legal, o sea, de las cuestiones de leyes de Armenia. Puntos a su favor, además, el clima, la cultura, la cocina, espectacular. El ambiente es espectacular, sobre todo en Yerevan. Espectacular. El nivel de vida sí es cierto que no es como Moscú, porque evidentemente aquí en Moscú son mucho más altos los salarios, no está de más, pero la ventaja es que en Armenia hay muchas empresas extranjeras que están buscando personas para reclutarlos, para que trabajar con ellos. Y el salario que te pagan compensa el nivel de vida de al menos de Yerevan. O pueden buscar, por ejemplo, un hospedaje en una casa, en una renta, no en la misma capital, sino en las ciudades más aledañas, y desde ahí pueden trabajar. Hay mucha tendencia en Armenia en este momento a las empresas de tecnología, a las IT, muchas empresas de IT abriendo en Armenia. Por lo cual las personas que hablan inglés y español, o sea, los hispanohablantes tienen muchas oportunidades de empleo dentro de Armenia. Nada, son algunas cuestiones, algunos tips que he dado, y cada cual, vuelvo y repito, utiliza la opción que crea y estime conveniente en función de lo que crea que debe o no puede hacer. No es mi intención forzarlos a nada, mi única intención es darles más herramientas y darles más puntos para que ustedes puedan tomar decisiones. Nada más que eso. Mostrarles algunos caminos que la ley tiene en estos países, que sí existe, que no hay que inventarlos como en otros, que sí hay que inventarlos. Aquí no es, aquí está legislado, por tanto no se corre ningún tipo de riesgo. Y nada, qué más que desearles que terminen el domingo de forma ideal. Los que quieran de algún modo buscar más información, o sea, pueden, tienen mis contactos, planificar una consulta en mi oficina. Repito, no es para todos, pero sí permite para, de algún modo, el sacrificio vale la pena. Y entonces poderse sentar, explicarle, ya hablarle sobre todo las cuestiones de precio, que a veces es lo que más choca, las garantías de esos precios, y entonces valorar las opciones juntos en conjunto en una consulta. Nada, para todos, excelente noche, que la pasen súper espectacular, o sea, tarde noche en lo que queda, que la pasen espectacular, que de algún modo todos los planes y la nueva semana comience bien por arriba, y estamos en contacto y estaremos en contacto todo lo que queda de semana. Tienes todos mis números, la forma de llegar a mí sin ningún tipo de problema. Y nada, un saludo y que la pasen bien.